Respiré hondo antes de encender el micrófono, y siento que, cuando escuchen lo que voy a decir, algunos van a odiarme. Otros, quizá, van a reconocerse en mí. Pero esta es mi verdad, traicioné al hombre que decía que era mi hogar, y lo hice sin querer, casi sin darme cuenta, como quien se cae en un abismo aún viendo el borde. Mi nombre no importa, solo que estoy casada desde hace 12 años con Daniel. Él es, estable, responsable, buena persona. Nuestro matrimonio siempre fue correcto, cenas tibias, conversaciones amables, una especie de paz sin brillo. Yo juraba que esa normalidad era felicidad. Que lo tenía todo. Que lo que faltaba era culpa mía, no del matrimonio. La rutina me envolvía como una sábana pesada, trabajo, casa, cuentas, fines de semana con los suegros. Me repetía que la emoción era cosa de adolescentes. Que ya había crecido. Que la vida real era así. Y aún así, a veces, en silencio, me preguntaba qué se sentía arder por dentro otra vez. Lo conocí un martes tonto de lluvia. Se llama Julián. Y lo más extraño es que no lo conocí en persona primero. Lo escuché. Escuché su voz antes de verlo. Ese día mi jefa nos obligó a asistir a una de esas charlas motivacionales por Zoom, y él era el conferencista invitado. Su tono. Dios. No era la voz de alguien que intenta convencerte de ser mejor. Era una voz que parecía hablarte solo a ti. Como si supiera exactamente dónde te duele. Yo no debía reaccionar así. Era una charla sobre liderazgo, por favor. Pero cada frase suya me desarmaba un poquito más. Me encontré sonriendo a la pantalla como una idiota. Y cuando terminó, recibí un mensaje privado de él: parecías muy concentrada. Gracias por escuchar. No debería haber contestado. Lo sé. Pero lo hice. La primera semana hablamos solo de trabajo. O eso pretendíamos. Porque, entre líneas, había algo más. Pausas largas. Preguntas pequeñas que sonaban a curiosidad peligrosa. Un día me dijo, no sé por qué, pero siento que ya te conozco. Ahí debí frenarlo. Pero sentí alivio. Como si alguien por fin hubiera visto la parte de mí que siempre escondí porque no era útil. Lo conocí en persona 2 semanas después. No estaba planeado. Yo había salido a almorzar sola y él apareció en el mismo café, como si el universo hubiera jugado a favor de algo que no debía ocurrir. Me saludó con una sonrisa que me aflojó las rodillas. Dijo, tenía la esperanza de encontrarte un día así. Y aunque no hubo contacto físico, aunque no pasó nada, yo sentí que ya había cruzado una línea invisible. Después vino lo demás, mensajes cada noche, audios larguísimos, confesiones chiquitas que terminaban siendo grandes. Él me contaba de sus miedos, de su divorcio, de cómo se sentía roto. Y yo le conté cosas que ni Daniel sabe de mí. Cosas que guardé durante años. Empezamos a vernos. Caminatas largas después del trabajo, cafés que se convertían en horas, silencios que se llenaban solos. Y cada vez que volvía a casa, Daniel me preguntaba, ¿todo bien en el trabajo? Mentirle era como tragar vidrio. Pero también era la única forma de seguir respirando. La culpa me seguía a todos lados. Al poner la mesa. Al lavarme los dientes. Al dormir al lado de mi marido y sentir que mi corazón latía con un nombre que no era el suyo. Me juré detenerlo 1000 veces. Incluso escribí mensajes de despedida para Julián, pero nunca los envié. Él siempre decía lo que yo necesitaba oír justo antes de que me decidiera a alejarme. No quiero hacerte daño. Sé que esto es complicado. Solo dime si quieres que desaparezca. Y cada vez que me daba una salida, yo no la tomaba. Hasta que la tensión se volvió insoportable. Daniel empezó a notar cosas. Mi distancia. Mi nerviosismo. Las veces que sonreía al mirar el teléfono. Una noche, mientras guardaba la ropa limpia, me dijo sin mirarme, siento que no estás aquí. Y fue un puñal limpio, certero. No supe qué responder. Solo me quedé allí parada, sosteniendo una camisa suya contra el pecho, como si pudiera protegerme de la verdad.
El derrumbe llegó un jueves, hace poco. Un jueves que todavía escucho cuando cierro los ojos. Julián me pidió vernos. Dijo que necesitaba hablar conmigo sin filtros. Yo estaba temblando. Porque sabía que algo iba a romperse. Y aún así fui. Cuando llegué, él tenía ese gesto serio que rara vez mostraba. Me dijo mi nombre como si fuera una despedida. Y yo sentí que el piso no estaba bajo mis pies. Porque lo supe. Supe que ese momento era el que había tratado de evitar todo este tiempo. Y ahí, justo ahí, se detiene mi historia. Porque lo que pasó después es el motivo por el que hoy estoy aquí, hablando, confesando, temblando. Cuando Julián me miró aquella tarde, algo en su expresión me cortó la respiración. No era enojo. No era tristeza. Era una mezcla rara entre cariño y derrota, como si hubiera estado luchando contra algo y finalmente hubiera decidido soltar. Tenemos que parar, me dijo. Así. Sin adorno. Sin anestesia. Sentí un zumbido en los oídos, como si el mundo entero se hubiera vuelto un túnel estrecho. No dije nada. Ni siquiera creo haber parpadeado. Él respiró hondo, apoyó las manos en la mesa y se quedó un segundo mirándome con una vulnerabilidad que nunca le había visto. No quiero convertirte en esto. No quiero que abandones tu vida por mí ni que la destruyas lentamente. Hubo un silencio pesado. Yo podía escuchar mi propio corazón galopando, desordenado. Le respondí casi en un susurro. Ya la estoy destruyendo igual. Y él cerró los ojos. No sé si de dolor, de cansancio, o porque entendió que yo había llegado mucho más lejos de lo que él creía. Cuando los abrió, tenía humedad en las pestañas. Si seguimos, vas a perderlo todo. Y yo no puedo cargar con eso. No sé describir el tipo de ira que me atravesó. No contra él. Contra mí. Contra el destino. Contra esa ironía asquerosa de encontrar a la persona que te hace sentir viva justo cuando ya tenías la vida armada y ordenada. Le dije, no es tan simple. Y él respondió, lo es. Tú tienes un hogar. Yo no debería tener un lugar en él. Ahí me quebré. Le dije que yo no me sentía en un hogar hacía años, que Daniel y yo convivíamos como dos sombras educadas, que lo único que había despertado algo real en mí en muchísimo tiempo era él. Él escuchó todo, serio, sin interrumpirme, con las manos entrelazadas, como si estuviera sosteniéndose para no tocarme. Julián siempre fue muy prudente, incluso cuando más ardíamos. Jamás me prometió nada imposible. Jamás me pintó futuros ideales. Creo que por eso me enamoré, porque era verdad, no fantasía. Pero ese día, lo veía decidido, casi frío, como si estuviera protegiéndome aunque yo hubiera preferido que me dejara caer. Te estás mintiendo, dijo de pronto. Me quedé helada. Estás diciendo que yo fui la única chispa. Pero tú estabas apagándote sola desde mucho antes. No supe qué contestar. Y eso me dolió todavía más, que él entendiera mi vacío mejor que yo. Siguió hablando, despacio, como si cada palabra le costara. No quiero ser la excusa. No quiero ser el motivo por el que empieces una guerra contigo misma. O con él. Me quedé mirando sus manos. Las conozco tan bien que podría dibujarlas con los ojos cerrados. Y aún así estaban lejos de mí, inmóviles. Le dije, ¿entonces ya está? ¿Eso es todo? Y él, con un hilo de voz, no. Eso es lo que debería ser. No me atreví a llorar ahí, frente a él. No quería cargarlo con mi drama. Pero por dentro. Dios, por dentro me estaba deshaciendo. Sentía que mi pecho se abría como una herida y que todo lo que había contenido durante meses estaba saliendo a borbotones. Le pregunté, con la garganta apretada. ¿Qué cambió? Porque tú también querías esto. Y él no lo negó. Lo quiero. Ese es el problema. Creo que nunca en mi vida había sentido tanto miedo junto con tanta ternura. Julián no se alejaba porque ya no le importara. Se alejaba porque le importaba demasiado. Eso me rompió más que cualquier otra cosa.
Intenté acercar mi mano a la suya, solo para sentirlo una última vez. Él la vio venir y la esquivó suavemente. Como quien aparta una llama que sabe que terminará incendiando algo. Si te toco, dijo, no voy a poder detenerme. Y no vas a poder detenerte tú tampoco. Fue un golpe. Fue una caricia. Fue las dos cosas a la vez. Me dijo que necesitaba distancia. Que tenía que aclarar su vida, sus emociones, su cabeza. Que no podía ser el hombre con el que yo destruyera mi matrimonio. Que no quería verme convertida en una versión que después odiaría. Y yo solo podía pensar, ¿y quién te protege a ti? ¿Quién te salva a ti de lo que sientes por mí? No lo dije. Tenía miedo de que, si lo decía, él cediera. Y yo no quería que cediera por culpa o compasión. Cuando nos despedimos, fue extraño. No hubo beso. No hubo abrazo. Ni siquiera hubo una mirada final de esas que sellan un recuerdo. Solo un gesto mínimo de su cabeza, como si dijera lo siento, o cuídate, o ojalá en otra vida. Salí del café sin sentir las piernas. Caminé 3 cuadras sin recordar el trayecto. Y cuando doblé la esquina hacia el estacionamiento, mi teléfono vibró. Miré la pantalla esperando, o rogando, que fuera él retractándose. Pero era Daniel. Un mensaje corto. Solo decía, tenemos que hablar cuando vuelvas. Ahí mismo, en la mitad de la calle, sentí como todo se me juntaba, la culpa, el deseo, la pérdida, el miedo, la certeza de que algo enorme estaba por explotar. Y lo peor es que todavía no sabía lo que estaba a punto de descubrir. Que lo que creía que estaba rompiéndose no era lo que realmente se estaba rompiendo. Cuando llegué a casa aquella noche, la llave temblaba en mi mano. No sé si por el frío, por el miedo o porque todavía llevaba en la piel el eco de lo que Julián me había dicho. La puerta se abrió con ese chirrido familiar, pero el aire dentro de la casa era distinto. Pesado. Como si alguien hubiera detenido el tiempo durante horas. Daniel estaba sentado en el sofá, sin la televisión encendida, sin el celular, sin nada. Solo él. Esperándome. Y esa imagen me dio más miedo que cualquier grito. Hola, dije, apenas audible. Él no respondió. Me hizo un gesto para que me sentara. Me acerqué despacio, con ese terror sordo que solo se siente cuando sabes que una verdad está a punto de arderte en la cara. Cuando me senté, Daniel suspiró como si se hubiera preparado mentalmente para no derrumbarse. ¿Dónde estuviste?, preguntó. No había tono acusatorio y eso lo hizo peor. Mentí. Lo sé. Pero fue automático. Le dije que había estado resolviendo un asunto del trabajo que se había extendido. Él ladeó la cabeza, frunció apenas los labios. No voy a discutir eso, dijo. Solo quiero que hablemos. Ese quiero que hablemos sonó tan distinto a todas las veces anteriores. No era el pedido de un esposo confundido. Era algo más. Algo que me hizo sentir que yo no era la única que había estado guardando secretos. Hace meses que estás diferente, dijo. Y yo pensé que era estrés. O cansancio. O que estabas triste y no sabías cómo decirlo. Yo sentía un nudo en la garganta tan grande que casi no podía respirar. Daniel siguió. Te perdí. Aunque dormías en la misma cama, aunque hablábamos de cosas normales, te perdí. Eso me rompió. Intenté hablar, pero lo único que salió fue un Daniel. Y nada más. Él levantó una mano, suave, como pidiéndome que esperara. No quiero que me expliques nada todavía. Solo quiero que escuches algo que tengo que decir. Y ahí fue cuando todo empezó a sentirse surreal. Porque su tono cambió. Y su mirada también. Ya no estaba herido. Estaba confesando algo. Preparándose. Yo también cambié, dijo. Me quedé helada. Y no fue de la noche a la mañana. Fue lento. Muy lento. Tanto que pensé que no era real. Pero había alguien en el trabajo. Una compañera. Sentí como mi estómago se hundía.
como el piso se alejaba. Como el universo entero se burlaba de mí. Daniel siguió hablando, sin darse cuenta de que yo estaba a milímetros de desmoronarme. No pasó nada. Nada físico. Pero sí hablábamos mucho. Demasiado. Ella me escuchaba. Y yo la escuchaba. Y empecé a darme cuenta de que eso me importaba más de lo que debería. Ahí tuve una reacción extraña. No fue celos. No fue rabia. No fue sorpresa. Fue reconocimiento. Ese dolor que viene de verte reflejada en el otro y darte cuenta de que ambos estaban viviendo el mismo vacío, solo que en direcciones distintas. Daniel siguió. Me asusté. Y la corté. No quería perderte. Pero desde entonces, tú estabas diferente. Era como si estuviéramos en mundos paralelos. Como si... Ahí me miró directamente. Como si tú también hubieras encontrado a alguien. Mi corazón se detuvo. Literalmente sentí un segundo sin latido. No sabía cómo responder. No sabía si negar, confesar, llorar, huir. Él se inclinó hacia adelante, apoyó los codos en las rodillas. No te estoy acusando. Solo necesitaba saber si yo era el único que había sentido esta distancia. Ese momento fue un silencio interminable. Yo sentía que, si decía la verdad, el matrimonio se iba a quebrar. Si mentía, me iba a quebrar yo. Abrí la boca. Iba a decirlo. Iba a confesarle todo. Iba a destruirlo. Iba a liberarme. Iba a enfrentarme a las consecuencias. Pero entonces pasó algo que me dejó sin palabras. Daniel bajó la mirada, respiró hondo y murmuró. No voy a preguntarte con quién, ni desde cuándo, ni por qué. Solo quiero saber una cosa. Una sola. Levantó la vista. ¿Lo amas? Ese «¿lo amas?» me atravesó como una bala limpia. Y lo peor es que no supe qué responder. Porque pensar en Julián todavía me dolía. Porque su despedida todavía me ardía. Porque tal vez sí lo había amado. Pero tal vez lo que amé fue la versión de mí misma que era cuando estaba con él. Daniel me observaba con esa calma tensa de quien está listo para la verdad aunque le duela. Yo no pude mentir. Tampoco pude decir sí. Ni no. Solo dije la única frase que podía salir de mi boca. No sé. Daniel tragó saliva. Miró al suelo. Eso ya es una respuesta. Me quedé paralizada. Todo mi cuerpo estaba temblando. Mi mente iba a mil. Y en ese caos ocurrió el giro que jamás vi venir. Daniel se levantó, caminó hacia la mesa del comedor y tomó un sobre blanco. Lo dejó frente a mí. Quiero que lo leas, dijo. Lo abrí. Adentro había una hoja doblada, con un membrete que reconocí de inmediato, el de la empresa donde trabaja Daniel. Era una solicitud de traslado. Una transferencia laboral. A otra ciudad. Una ciudad a más de 4 horas de donde vivíamos. Fechada hacía 2 semanas. Aprobada. Lo miré, aturdida. Él se cruzó de brazos, como si necesitara sostenerse a sí mismo. Pensé que, tal vez, un cambio podía ayudarnos. O ayudarme. No sabía. No sé. Pero sentía que tenía que moverme de donde estaba. Que así, aquí, nos estábamos pudriendo en silencio. Mi corazón golpeaba tan fuerte que me dolía el pecho. Él continuó, muy despacio. Aún no he firmado la aceptación final. Pero necesito saber algo, y lo necesito ahora. Me miró como si estuviera mirando mi alma. Si tú quieres luchar por nosotros, me quedo. Si no, me voy. Y no te voy a culpar. Ese fue el verdadero derrumbe. Ese fue el verdadero final del mundo tal como lo conocía. Porque ahí, en ese instante, entendí que mi historia con Julián no fue lo que destruyó mi matrimonio. Solo lo reveló. Reveló lo que ya estaba roto desde antes. Y entonces, antes de que pudiera procesar nada, sonó mi teléfono. Era un mensaje. De Julián.
Después de días de silencio absoluto. 4 palabras. 4. Y me dejaron sin aire. Necesito verte. Urgente. Abrí el mensaje de Julián con las manos temblorosas. Lo leí una y otra vez, sintiendo como cada letra me quemaba la piel. Necesito verte. Urgente. El corazón me latía tan rápido que parecía que iba a salirse del pecho. Sentí la tentación de correr, de huir, de buscarlo y aferrarme a lo que había sido nuestra verdad, aunque fuera solo un espejismo. Pero entonces miré a Daniel. Estaba sentado en el sofá, con la mirada fija en mí, silencioso, esperando mi decisión. Y en ese momento, algo dentro de mí se partió en dos, la mujer que quería vivir la pasión, el fuego prohibido, y la mujer que no podía traicionar lo que aún quedaba de algo real. Me senté, respiré hondo y respondí al mensaje de Julián. No podemos. No ahora. No así. Mi pulso seguía a 1000, pero mis manos finalmente dejaron de temblar. No había enojo. No había arrepentimiento todavía. Solo claridad, fría y dolorosa. Daniel me observaba. Y cuando vio mi mensaje enviado, algo cambió en él, una mezcla de alivio y miedo. Me levanté y me senté a su lado. Sin palabras. Solo nuestras manos se encontraron, tímidas, como probando si todavía éramos capaces de sostenernos. Gracias por quedarte, susurró él. Y yo sentí que el mundo entero, por un instante, se alineaba con el latido de nuestros cuerpos. No era perfecta, no era mágica, y el camino sería largo, pero por primera vez en meses, sentí que todavía había algo que valía la pena salvar. Y ahí entendí la verdad más brutal y liberadora. A veces no es la pasión lo que destruye un amor, sino el silencio, la rutina y las verdades que nunca nos atrevimos a compartir. Y que, incluso después de una traición, incluso después de sentirnos perdidas, todavía se puede elegir luchar. Así que, dime tú, si fueras yo, ¿habrías escogido quedarte o habrías ido con él?